CNN Radio, siempre del lado de la información. Está para fallo de la Corte Suprema el caso de Natalia De Negri, que está solicitando derecho al olvido. Es decir, ella está pidiendo que Google puntualmente saque de su buscador saque de la posibilidad de búsqueda algunas palabras que se vinculan con ella. Para empezar, su nombre y después algunas otras cosas más. Jarrón. ¿Se acuerdan ustedes de Natalia De Negri, no? Aquella chica, aquella joven en aquel momento que quedó vinculada con el caso Coppola, con el caso del jarrón, que iba mucho al programa de Mauro Viale y se agarraba de los pelos con otra de las que fueron protagonistas de aquellos episodios, que además gritaba, lloraba, cantaba, hacía un montón de cosas. Bueno, ahora está pidiendo que todo aquello quede fuera de la posibilidad de ser rescatado desde Google. Yo no sé si bien o mal se le llama derecho al olvido. Creo que es un concepto donde se pide la protección de datos personales. Bueno, vamos a hablar con un especialista, con alguien que sabe mucho del tema, es profesor de Derecho Constitucional, es juez, pero ha estado trabajando sobre el tema datos personales toda la vida y ha recorrido el mundo a través de distintas, dando conferencias y participando de encuentros vinculados con todo esto. Es el doctor Oscar Puccinelli. ¿Qué tal, Oscar? Buen día. Marcelo, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Te reitero el feliz cumpleaños del programa. Muchas gracias. Ayer fuiste muy amable cuando nos lo mandaste. Gracias por la reiteración. Bueno, Oscar, ¿qué tenemos entre manos para fallo de la Corte Suprema de Justicia? Yo lo planteé así de manera muy general, pero me gustaría que primero hagas el planteo de qué es lo que está pidiendo De Negri, en este caso concreto, pero en el caso del derecho al olvido en general, ¿cómo se plantea? Y después empezamos a desmenuzarlo un poco, si te parece. Dale. Depende del tiempo que tengas vos. Esto da para una semana. Sí, claro, sí, efectivamente. Es enorme. Empecemos por lo que plantea De Negri. De Negri, efectivamente, vos lo planteaste bien. Ella quiere que se saquen, o sea, que no se pueda acceder por su nombre. Esa es la palabra que se está utilizando para graficar bien, es desindexación. Es decir, que los motores de búsqueda, en este caso está dirigido contra Google, no puedan encontrar por su nombre aquellos famosos videos que vos acabas de relatar. Sí. Cuando, como decís vos, tenía episodios escandalosos, etcétera. Eso es lo que ella está pidiendo. Esto tiene antecedentes en el derecho comparado. De hecho, hay un famoso caso Costeja en España, que fue resuelto por el Superior Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que dio lugar a que el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea incorporara el derecho al olvido. Es una figura muy interesante porque polémica también, ¿no es cierto, Oscar? Sí, muy polémica porque precisamente está contraponiéndose derechos personalísimos, obviamente derechos humanos, como el derecho al honor, el derecho, incluso en inglés hay una expresión que lo define muy claro, que es the right to move on, o sea, el derecho a seguir con tu propia vida, el derecho a rehabilitarte, ¿no? En definitiva, contra la libertad de expresión. La gran polémica es esta, ¿no? De hecho, ADEPA se ha mostrado en contra, hay unos documentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, en definitiva, lo que plantean es que tiene que ser extremadamente reducido. El problema también que se plantea es que quien desindexa es el buscador y se está ejerciendo ese derecho muchas veces sin que haya una autoridad que así lo establezca, digamos. Una de las cosas que la Comisión Interamericana planteaba en sus dictámenes era que tiene que ser resuelto esto por un órgano de control de protección de datos o por un juez, pero no puede ser... Claro. Quien decida qué censura y qué no, un privado, como es Google. Claro. Ahora, Oscar, porque
De Negri debe ser mucho más profundo el argumento que plantea, pero en líneas generales dice, yo no soy eso que aparece ahí. Y eso que aparece ahí, en realidad, fue a la luz del día, fue público, todo el mundo se enteró, iba a programas de televisión, salía en los diarios, de manera voluntaria también participaba de programas de televisión. Eh, bueno, ella no es más eso que aparece ahí porque ella ha generado un cambio, por lo que sea, pero ella fue lo que aparece ahí. Y entonces, ¿hasta qué punto? Porque eso abre la puerta a un montón de otras cosas, ¿no es cierto? Sí, absolutamente. Mira, el tema pasa un poco acá en la diferencia entre personajes públicos y personas privadas. En el caso de Costeja, se trataba, te digo, para darte la idea de cómo lo resolvieron, ¿no? Costeja era una persona de a pie, digamos, para como decimos vulgarmente, un ciudadano común que pidió que se desindexara un edicto que mandaba a remate una propiedad suya, que era lo único que salía, muchos años antes, lógicamente, ¿no? Y él decía, a mí me remataron por deuda de la Seguridad Social este inmueble hace 10 años y yo sigo apareciendo, como es la única noticia que figura en Internet sobre mí, como Internet no olvida, y ahí está el problema, el derecho al olvido se genera porque Internet no olvida. En general, ese edicto habría que haberlo ido a buscar una hemeroteca antes de Internet, y eso estaría perdido. ¿Quién lo va a encontrar? Pero obviamente Internet encuentra cualquier cosa que tenga que ver con un criterio de búsqueda, y esta persona decía, bueno, yo soy un muerto civil, porque a mí me consideran un deudor, y yo hace 10 años, sí, debí, me remataron la casa, pero hace 10 años que no debo nada. Entonces decía, me persigue esta noticia negativa y me arruina la vida. Eso es lo que él decía. En este caso, el Superior Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que sí, que le corresponde el derecho al olvido porque no es un personaje público. El tema de Negri es un tema que tiene aristas más interesantes porque de Negri empezó esos programas siendo menor, pero lo siguió siendo mayor. En aquel momento la edad era 21 años, la mayoría era 21 años. Es mujer, con lo cual se cruza el tema de género por allí, dando vueltas, ¿no? Y bueno, es una persona que a partir de esa exposición pública edificó toda una carrera que la lleva a ser lo que es hoy. Porque claro. si uno sigue en Internet lo que ella hizo después, ella, bueno, estuvo en Calle Corriente, estuvo en programas de radio, estuvo en programas de televisión, estuvo en Videomatch, etcétera, y después de ahí salta a México, en México hace unos programas y ahí va a Estados Unidos, tiene un suceso muy importante, es una persona muy, muy importante que tiene, digamos, tiene varios premios, es cierto, hoy es una persona diferente. Hoy es una persona diferente. Paradójicamente, en Argentina, ella está planteando el derecho al olvido, pero con todo esto que está pasando y la discusión, inclusive nosotros mismos hablando de esto ahora, ha actualizado todo aquello que estaba más o menos olvidado, dicho sea de paso, ¿no? Esto es paradójico, al margen de la discusión o del planteo que estamos haciendo, ¿no? Exacto, es lo paradójico. El derecho al olvido lo que genera cuando uno lo activa es la reactualización de la noticia. Sí. Cuando yo era abogado litigante, me acuerdo que me solían preguntar si era conveniente ejercer o no el derecho de réplica, que es una figura parecida. Es decir, poder contestar lo que un periodista dijo respecto de alguien. Y yo siempre decía, bueno, está bien, pero tenés el riesgo de actualizar la noticia, o claro, después de un tiempo publicar una noticia de que una sentencia absolvió a alguien, bueno, reactualiza la noticia. Es el efecto contrario, digamos, ¿no? Sí, pero acá sí. El tema es que si no estuviera de por medio, yo entiendo que si no estuviera de por medio el tema de que comenzó siendo menor y es mujer, primaría en la libertad de expresión, porque además, repito, ella es lo que es hoy a partir de cómo comenzó los programas de televisión. También, claro. Claro. Y esto hay antecedentes. Por ejemplo, Yuya intentó, el Superior Tribunal de Justicia de Brasil se lo negó, borrar toda referencia a la película Extraño Amor, en la cual ella hacía que tenía relaciones sexuales con un menor. Sí. Y eso el Superior Tribunal de Justicia de Brasil se lo negó a Yuya diciendo que formaba parte de su carrera. Con lo cual hay un antecedente negativo, pero no sabemos qué es lo que va a resolver la Corte. Hay una tensión muy fuerte con la libertad de expresión, la libertad de prensa y sobre todo la libertad de ustedes de buscar información.
Claro, sí, sí. Bien, Sí, sí. personas privadas no es tan importante porque, bueno, en definitiva el caso de Costeja es un caso claro, ¿no? Esa persona seguía condenada porque no tenía otras noticias, no era una persona pública, pero esta mujer, bueno, una situación para mí diferente, que vamos a ver qué Sí. hace la Corte. Ahora llamó audiencias públicas precisamente, va a escuchar a las partes, va a escuchar a Amicus Curiae, bueno, en fin, habrá exposiciones. Yo creo que Sí. no va a quedar mucho a lo que ya está escrito, ¿no? Pero bueno, veremos. Sí, algunos cuestionan en este tema de la indexación, es decir, cómo los buscadores a través de los algoritmos presentan la información. Algunos Claro. dicen que es un poco sesgado y que tendría que poder buscarse, bueno, qué sé yo, es una discusión más tecnológica que jurídica probablemente, no sé. Claro, lo que pasa es que los buscadores te ponen al tope las noticias más buscadas, es un servicio que te da el buscador, que está muy bien, porque en definitiva, cuando uno, por ejemplo, busca, digo, por buscar un artículo de doctrina, que es lo que yo usualmente hago, me va a poner los artículos más importantes y más vistos por delante. Para el que es especialista en un tema sabe qué autores son buenos, pero el que no es especialista, si no, se va a encontrar con una información completamente desordenada por jerarquía, que el buscador se lo facilita, digamos, ¿no? Le facilita, o sea, es muy, muy importante esa función. Pero, Sí. te repito, la desindexación en este caso significa que no se encuentra, pero no se encuentra por ese buscador. En el caso Costeja, por ejemplo, que se desindexó un edicto, uno, si pone cualquier otro criterio de búsqueda que tenga que ver con ese edicto, lo va a encontrar. No es que se borra la información, no desaparece. Claro, por eso De Negri está planteando varias formas de ingreso al buscador. Por supuesto, su nombre, Natalia De Negri. Después está, por eso creo que mete De Negri jarrón, mete varias cosas para que Claro. se trabe la posibilidad de encontrarla por las distintas maneras en las que uno podría buscarlo, ¿no? Sí, lo que pasa es que ella fue testigo en un caso importante y trascendente también, que fue el caso Coppola, digamos, y después con relación a la destitución del juez que lo llevó adelante. Hay un interés público. Ahí, claro, hay un tema, ¿no? Vos querés investigar sobre el caso Coppola, cómo fue, cómo pasó. Si vos sacás de la historia a Natalia De Negri, te perdés una parte. Claro, porque además habría un problema, que borrarías al resto que está relacionado con la noticia, en el sentido que a esa noticia, si está mencionada ella, no podría llegar al resto de los participantes si vos no sabés quiénes eran. Ahora, Por ejemplo, suponete que perdona, acá tengo un amigo que me está mandando los nombres de las sí, otras personas Farhad, que están ahí. claro, Samantha Farhat, por ejemplo, ¿no? sí, exacto, Entonces, si exacto. vos buscás Samantha Farhat y aparece un video donde estaba en el programa de Mauro Viale con Natalia De Negri, que ese también hay que borrarlo, ese también hay que A ver, eliminarlo. si vos claro, el tema es que depende cómo lo ordene el tribunal y qué es lo que qué es lo que le van a dar si es que le dan algo. Porque supuestamente por Samantha Farhat podría llegar sin ningún problema. Deberías poder llegar. Te repito, en el caso Costeja, lo que se ordenó es que no se llegue a esa noticia por el nombre Mario Costeja, que todos lo conocemos, se ha hecho popular, una persona célebre, ¿no? Pasó a ser célebre porque debe ser olvidado, lo que vos decías antes, ¿no? Una paradoja total. Sí, sí. Pero claro, en teoría vos podrías llegar por cualquier otro criterio de búsqueda, por eso ella está diciendo Jarrón no, Natalia De Negri no, pedirá, por ejemplo, De Negri separado, De Negri junto, todas esas cosas. Exacto, sí, 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 sí. Esa búsqueda. Bueno, un tema bien complicado, bien complicado, Totalmente. polémico. Vamos a ver qué falla la Corte Suprema. Después del fallo seguramente va a haber polémica también. Falle Sí. lo que falle, me imagino, Oscar, ¿no? Sí, yo creo, mira, te doy una pista en cuanto a lo que puede ocurrir. Normalmente los que son más afectos al derecho a la información, acceso a la información pública, etcétera, tratan sistemáticamente de negar la existencia del derecho al olvido. Pero es un derecho que tiene raigambre por fuera del tema de los buscadores. Viene desde 1930, un famoso caso en Estados Unidos, hay fallos del Tribunal Constitucional Alemán, hay mucho material sobre derecho al olvido previo a Internet, que obviamente no se trataba de desindexar, sino de eliminar o condenar a aquel que traía información vieja sin justificativo porque no hay interés actual. O sea, antecedente del derecho al olvido hay un montón. De hecho, la Ley de Protección de Datos trae un derecho al olvido legal, que es en el caso
de los datos financieros, los datos de las deudas que vos tenés en el Banco Central, se borran a los 5 años y a los 2 años si pagaste. Es decir, que ya hay un derecho al olvido legal, no es que no existe, pero Correcto. hay que darle un nuevo vuelo dentro de este contexto y fijarlo en sus justos límites, o sea, utilizar la razonabilidad. Cuando hay interés público, debe primar ese interés público por sobre el interés privado. Claro, por ejemplo, los herederos de Diego Maradona, que digan, bueno, borralo de la mano de Dios, borralo todo, porque no sé claro. por qué. ¿Qué hacemos con eso? Sí, claro, no, ahí está el otro tema que se discute, si el derecho al olvido se aplica o no sobre personas fallecidas, ese otro tema, digamos, ¿no? Pero en definitiva sí, es todo un tema. Borrar la historia en temas que son de interés público trae un problema de acceso a la información y, por supuesto, los derechos de los periodistas, que tienen derecho a poder investigar y pueden, a partir de esa información, no sé, un funcionario que tiene un pasado nazi, que sacó una foto al lado de un jerarca nazi, por ejemplo, ¿no? Claro. Eso no se debería poder borrar, porque por más que digan, no, yo la verdad que no, dejé de compartir esa ideología, eso me parece absurdo. Claro, acá, claro. te repito, acá se cruza el tema de género, que el tema de género generalmente, como atraviesa y nadie se quiere meter con ese tema, puede dar lugar a que se haga lugar a la demanda. A mi modo de ver, en este caso no corresponde, pero podría ocurrir que se utilizara el tema de género y la minoridad de ella cuando iniciaron los programas, no todos, como argumento para favorecerla, digamos. Pero a mí me parece que la Corte tiene que decir que hay un derecho al olvido, pero que tiene que ajustarse a situaciones muy claras donde, digamos, no hay un interés público comprometido. Oscar, como siempre, nos das una gran mano para entender todo este tema que tiene que ver con los datos personales y demás. Te vamos a seguir consultando, te mando un abrazo y muchas gracias. Fuerte abrazo, gracias a vos. Al contrario, adiós, hasta luego. Hemos conversado con el doctor Oscar Puccinelli, es juez, es profesor de Derecho Constitucional, sabe mucho sobre el tema de datos personales y el manejo de datos personales. Y bueno, nos ha planteado un poquito sobre este caso que está en el tapete hoy en la Argentina, y es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene que fallar sobre una presentación de Natalia de Negri sobre el derecho al olvido.